Título de la lección: Hijo de David. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Inspirado por el Espíritu Santo, Mateo empezó su libro con una genealogía, pero no con cualquiera, sino con la de Jesucristo, con una que revela algunos antepasados que a la mayoría de la gente no le gustaría necesariamente tener entre los suyos. Tal vez, como él mismo era casi un marginado, Mateo podía identificarse con tales antepasados. Él era un judío recolector de impuestos que se había vendido a los enemigos y realmente le pagaba a Roma por la oportunidad de sentarse allí y cobrar impuestos a los judíos, su propio pueblo. Ciertamente no habría sido un hombre muy amado entre su nación. Los humanos pueden mirar la apariencia exterior, pero Dios ve el corazón, y no hay dudas. Jesús había visto el corazón de Mateo y por eso lo eligió a él, un recolector de impuestos, un publicano, para estar entre sus discípulos. Y cuando lo llamó, Mateo aceptó, renunciando a la vida que había tenido antes a cambio de una vida nueva en Jesús. De este modo, Mateo siguió a su Señor y guardó registros para un día devolver algo a su pueblo y al mundo, y no sería un recibo de impuestos, sino un informe precioso de la vida de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, el Hijo de David, Mateo 1, verso 1. Desde el mismo comienzo, Mateo llama a su obra un libro, del griego biblos, que puede significar un escrito sagrado, un libro de la genealogía o de los antepasados de Jesús. De hecho, la palabra griega traducida como genealogía o generación viene de una palabra que puede ser traducida como Génesis. Por eso se puede decir que Mateo comenzó su evangelio con un libro de Génesis. Así como el Antiguo Testamento mismo comienza con un libro sobre la creación del mundo, Mateo, y por ende el Nuevo Testamento mismo, comienza con un libro acerca del Creador y de la obra de redención que solamente el Creador podía realizar. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. La divinidad de Cristo no ocupaba el lugar principal del pensamiento de Mateo, en contraste con Juan, quien inmediatamente escribe acerca de esta divinidad antes de comenzar a tratar el lado humano de Jesús. En cambio, Mateo se concentra mucho en la humanidad de Cristo, Jesús como el hijo de David, el hijo de Abraham. Luego repasa desde Abraham el linaje de los antepasados humanos de Jesús hasta su nacimiento, todo con el deseo de mostrar a sus lectores que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías predicho en las profecías del Antiguo Testamento. No importa qué conceptos tuvieran los judíos con respecto a la venida del Mesías, una cosa era cierta: el Mesías sería de la casa de David. Aún hoy muchos judíos religiosos que esperan al Mesías creen que debe venir de la casa de David. Por eso, Mateo comenzó su evangelio estableciendo la identidad de Jesús como el Mesías, por cuanto el Mesías había de ser de la simiente de Abraham, el padre de la nación judía, y del linaje de David. Mateo procura mostrar el linaje de Jesús y su directa vinculación no solo con Abraham, como lo estaba la mayoría de los israelitas, sino también con la del rey David. Muchos comentadores creen que Mateo pensaba en una audiencia mayormente judía, de allí el fuerte énfasis en establecer las credenciales mesiánicas de Jesús de Nazaret. Todo esto nos ayuda a entender por qué el Evangelio de Mateo comienza como lo hace, libro de la genealogía de Jesucristo, el Hijo de David. Primero y principalmente se describe a Jesucristo como el Hijo de David, y así como esta descripción de Jesús está al comienzo del Nuevo Testamento, hacia el final leemos también estas palabras: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que tienen que ver con la iglesia. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Jesús sigue siendo la raíz y la descendencia de David. Qué testimonio poderoso de la naturaleza humana de Jesús y de su humanidad. Nuestro Creador se ha vinculado con nosotros de manera que apenas podemos imaginar.
Dentro de la genealogía de Jesús había también mujeres. Las mujeres no eran generalmente incluidas en las genealogías. Entonces, ¿por qué razón se incluiría aquí a una mujer llamada Tamar? Para comenzar, ¿quién era ella? Tamar fue una mujer cananea que se casó sucesivamente con 2 hijos de Judá. Ambos hombres murieron por su impiedad sin que Tamar tuviera hijos. Su suegro, Judá, le prometió a Tamar que le daría a su tercer hijo en matrimonio cuando éste tuviera suficiente edad. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Así que, ¿qué hizo Tamar? Se disfrazó como una prostituta y se unió nada menos que con Judá, quien no tenía idea quién era esa mujer. Meses más tarde, cuando el embarazo era evidente, Judá inició la acción para que esta Tamar inmoral fuera muerta, hasta que ella reveló a Judá que él era el padre de su bebé. Esto puede sonar como un deslucido melodrama, pero es parte de los antepasados humanos de Jesús. Ahora Rahab, la prostituta cananea, aparentemente sí, después de proteger a los espías israelitas en Canaán, parece que se casó con uno de los antepasados de Jesús. Y ahora Ruth fue una mujer virtuosa que, sin haber tenido opción, procedía de los odiados moabitas, el producto de una relación incestuosa entre un Lot ebrio y una de sus hijas. Betsabé, la esposa de Urías, fue la mujer que David, en forma egoísta, envió a buscar mientras su esposo estaba en el frente de batalla. David también era un pecador que necesitaba un salvador. David poseyó numerosas cualidades destacadas, pero por cierto no era un modelo como padre de familia. Como se ha afirmado a menudo, la Biblia no pinta cuadros favorables de la humanidad o de la naturaleza humana. Desde la caída en el Edén hasta la caída de Babilonia en los días finales, se ve claramente la triste condición de la humanidad. Y aunque tendemos a idealizar, por ejemplo, los primeros días de la Iglesia antes de la gran apostasía, es un error hacerlo. Todos somos personas caídas y quebrantadas, y eso incluye el linaje del cual surgió Jesús mismo. El erudito Michael Wilkins escribe: lo genuino e improbable de esta genealogía debió de haber asombrado a los lectores de Mateo. Los antepasados de Jesús eran humanos con todas las debilidades, pero también con todas las capacidades de las personas comunes. Dios actuó por medio de ellos para obrar su salvación. No hay un esquema de rectitud en el linaje de Jesús. Entonces necesitamos recordar todo esto cuando miramos a los demás y también cuando nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué cristianos en algún momento no se desanimó, no cuestionó su fe, no se preguntó si estaba realmente convertido o no? Además, muy a menudo lo que realmente produce este desánimo es nuestra naturaleza caída, nuestros pecados, nuestras faltas. Por eso, en medio de la desesperación, podemos y debemos obtener esperanza del hecho de que Dios sabe todas estas cosas y envió a Cristo a este mundo para salvar a personas como nosotros. En algún momento del aire nocturno entre Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2 nació Jesús. Probablemente no fue un 25 de diciembre. Basado en los datos del servicio del templo de Zacarías, los eruditos sugieren que probablemente Jesús nació en el otoño del hemisferio norte, cuando las ovejas todavía estaban en los campos, tal vez a fines de septiembre u octubre. Es una gran ironía que algunas de las primeras personas que buscaron y adoraron al Mesías judío fueran gentiles, mientras que la mayoría de quienes tenían la misma nacionalidad de Jesús pensaban que sabían a qué clase de Mesías debían esperar. Estos viajeros del Oriente tenían mentes y corazones abiertos. Los magos o sabios eran filósofos respetados de Persia que dedicaban sus vidas a buscar la verdad sin importar de dónde procediera. Entonces, no es extraño que se encontraran adorando a aquel que realmente era la verdad. Si bien en otro contexto, este era un ejemplo de la veracidad de las palabras dichas hacía mucho tiempo: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estos paganos cayeron sobre sus rodillas y adoraron a Jesús, en contraste con el rey de la nación que procuró en cambio matar a Jesús. Esta historia debería ser un recuerdo importante de que estar afiliados a la iglesia no es garantía de estar en una relación correcta con Dios. También debe recordarnos que una comprensión correcta de la verdad es muy importante.
Si Herodes y los sacerdotes hubiesen tenido una comprensión mejor de las profecías referidas al Mesías, Herodes habría sabido que Jesús no representaba la clase de amenaza que él temía. Habría comprendido que este rey de los judíos no era nadie de quien debía preocuparse, al menos en relación con la posibilidad de Herodes de mantener su propio poder político inmediato. Como iglesia somos un pueblo bendecido con mucha luz. ¿De qué modo podemos protegernos del engaño de esta luz? ¿Automáticamente significa que estamos en la relación correcta con Dios? ¿O de qué forma esta luz puede ayudarnos a tener un vínculo más profundo con Dios debido a que la verdad nos lleva a apreciar mejor su carácter? Sería bueno considerar esta cita. Así como cada pecador puede venir a Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, mas por su misericordia Él nos salvó. Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. ¡Qué idea extraordinaria! Esta verdad es la misma, ya sea que vayamos a Jesús por primera vez o que hayamos caminado con Él toda la vida. Como aquellos que están en la genealogía de Jesús, somos pecadores con necesidad de gracia. Nuestra obediencia a la ley, nuestra superación del pecado y de la tentación y nuestro crecimiento en Cristo son los resultados de la salvación y nunca su causa. Sea el ladrón en la cruz o un santo trasladado en la segunda venida de Jesús, todos tenemos una necesidad absoluta de su poder redentor. No olvidemos esta verdad fundamental. Por eso ahora la invitación nuevamente se abre para acercarnos más y más a Jesús, ya sea que en el pasado hayamos entregado toda nuestra vida a Dios o que nunca lo hayamos hecho. Hoy es nuevamente el día de arreglar las cuentas con Jesús, porque Él hizo todo para nuestra salvación. Hoy es el día y la invitación es que hagamos hoy la mejor decisión. Si es así, te deseo lo mejor para esta vida y la venidera. Que el Señor Jesús te bendiga. Nombre digno y admirable, el que Jesús recibió, es del todo apreciable y con el Dios nos unió en privilegio sagrado. El Padre nos lo envió y en su nombre a la tierra su propia gloria vertió. Digno es el nombre de mi Maestro, por el Padre le fue así puesto. Es Jesús Salvador y Cordero. Digno es, siendo Dios fue humillado, toda creación se ha arrodillado, por su nombre siempre de exaltarlo. Su nombre le des la honra que se merece, viviendo como Él lo fue. La única esperanza es seguirlo por la fe y al final del camino por su nombre salvo estés. Digno es el nombre de mi Maestro, por el Padre le fue así puesto. Es Jesús Salvador y Cordero. Digno es,
siendo Dios fue humillado, toda creación se ha arrodillado, por su nombre siempre de exaltarlo.